Todo depende del manejo, no de la táctica, no de la estrategia, no de que si vos ponete aquí, que si vos ponete allá. O sea, todo depende del manejo de las personas. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, vos tenés un equipo que tiene a Jordan, tiene a Pippen, tiene a Stockton, tiene a Magic, tiene a Ewan, tiene a Bird, tiene al propio Karl Malone y tiene ¿cómo se llama? A Barkley, y me faltan algunos nombres que en ese momento no me vienen a la mente, pero vos tenés a todos esos manes. Por un lado tenés una lucha de egos impresionante, por otro tenés los mejores jugadores de la liga. ¿Sí? Y, o sea, tenés de por sí el Dream Team eran 11 tipos que eran en el Hall of Fame, más uno que venía del high school, que fuera afortunado de la vida que pudo jugar con todos ellos. Pero en sí tenías una lucha, o sea, tenías calidad de sobra. Y se me va el nombre del entrenador, pero te voy a buscar el nombre del entrenador porque pues tenía, por lo menos para darle nombre. Pero el nombre del entrenador, sí, él ya falleció, pero el Dream Team del 92, ¿cómo se llamaba? Espérate, a ver cómo se llamaba el entrenador, porque la verdad no me acuerdo en este momento. Pero, ¿cómo se llama? Coach, Dream Team Coach. ¿Cómo era? Que incluso él había sido técnico de los Detroit Pistons. Chuck Daly, eso, Chuck Daly. O sea, vos eras Chuck Daly, que de por sí ya venía de entrenar a los Detroit Pistons, a los Bad Boys, a los tipos que incluso en su momento ganaron 2 campeonatos seguidos, pero era el equipo que nadie quería enfrentar porque eran unos, básicamente para decirlo claro, unos hijos de puta. Porque le pegaban a todo mundo, rompían con todo mundo, empujaban, pegaban, maltrataban. O sea, era un grupo pesado. Y tienes a Chuck Daly que ya lo había dirigido. ¿Sí? Entonces vos tenés a Chuck Daly, que viene de esa experiencia y que de por sí él tenía un carisma particular. Y tenés un equipo donde tenés a todo ese tipo de figuras, así como nombramos Michael, al propio Magic, sí, que tenés a Bird, que ya esos tres de por sí son los que definen unas épocas en el básquetbol. Y después ya tenés a otros que, por ejemplo, Malone y Barkley en el principio tenían su rivalidad ahí más o menos. Tenés a Ewing, tenés a Stockton y demás. Entonces, más que enfocarse, que el técnico se enfocara en todo lo que viene a ser, que si la técnica, que si la táctica, que si nos paramos aquí, nos vamos para allá, nos hacemos esto, hacemos otros, o sea, enseñarle a jugar básquetbol no ibas a hacer. O sea, a todos esos tipos enseñarle a jugar básquetbol en 2 años no los iban a hacer. Entonces era manejar todos esos egos y poner cada cosa en su lugar. Por ejemplo, si nos remontamos o lo cambiamos, por ejemplo, al fútbol, tenés el caso de Zidane con el Madrid, sí, que en su momento Zidane en el Madrid tenía a Bale, tenía a Cristiano, tenía a Benzema, tenía a Kroos, a Modric, tenía a Casemiro, tenía a Ramos, tenía, o sea, una lucha de egos, sí, toda una de figuras completas. Y Zidane, pues también, digamos, es figura uno de los mejores jugadores de la historia, pero no era, o sea, no les iba a enseñar a jugar fútbol a ellos, sino que simplemente era poner cada uno en su lugar, ¿sí? Vos haces esto bien, vos ponete aquí, vos ponete aquí, vos ponete aquí, y que se llevaran bien dentro del campo. Y con el Dream Team en el 92 pasó lo mismo. Y es algo curioso, ¿por qué? Porque pues al principio, o sea, ellos eran conscientes de que había unos egos que existían. O sea, no era como que evadieran eso, ¿sí? No era como que no se dieran cuenta o que no expresaran el hecho de que pues había ese temor de que los egos no permitieran, digamos, trabajar en equipo. No había ese temor. O sea, no era como que lo evadieran, sino que incluso lo nombraban. Cuando hacían las conferencias de prensa, ellos pues decían que eran conscientes de que había egos y que pues al final iban a intentar encontrar la manera de enfocarse y de hacer que todo funcionara, ¿no? Porque pues al final estaba representando a Estados Unidos, estaba representando a la nación frente al mundo con unos jugadores que en su momento, pues digamos, Jordan era la figura mundial, sí, era la figura que todo mundo quería ver, todo el mundo quería conocer, y aparte tenías a Johnson, a Magic, que también, tenías al propio Bird, que también, y muchos otros demás. Pero si vos te enfocas en algo particular, y por ejemplo, esto lo contaban en un documental, estaba en la primera práctica de ellos como equipo. ¿Sí? Ellos estaban haciendo, pues digamos, unas distintas prácticas para prepararse. Primero tenían que pasar por los eliminatorios, un torneo eliminatorio o de clasificación para los Olímpicos. Pero mientras eso, o a paralelo de eso, ellos hacían unos juegos de práctica para poder, digamos, establecer el equipo. Y en el primer juego que hicieron, ¿sí? En el primer juego, ellos jugaron, el Dream Team jugó contra un grupo de seleccionados de las diferentes universidades, ¿sí? O sea, como por decir, los juveniles top del país, y jugaron contra ellos. Y durante el partido se comentaba que ellos, pues digamos, el Dream Team empezó a pasar la pelota, pasar la pelota, pasar la pelota, pero estaban descoordinados y no tenían como ese
como sí, esa conexión, valga la redundancia, de decir, bueno, yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto, tenemos el líder, o sea, pasaban tanto el balón por el hecho de que nadie quería, digamos, romperle el ego al otro, ¿sí? Nadie quería llegar y decir, bueno, yo mando aquí, porque todos tenían ese temor como decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y precisamente en ese primer juego que tienen los seleccionados de las universidades, pues básicamente les ganaron como por 15 puntos o más, no me acuerdo en ese momento exacto, pero les ganaron el juego. ¿Sí? Y después de eso, no solamente les ganan el juego, sino que después la prensa entra al evento, pues al estadio. ¿Sí? El partido fue a puerta cerrada. ¿Sí? Fue a puerta cerrada, obviamente pues habían cámaras que estaban grabando y demás, pero el partido fue a puerta cerrada para la prensa y después de que se acabara el partido la prensa podía entrar. Y fue tanta la desesperación o por lo menos la pérdida que tuvieron que lo primero que dice Chuck Daly, el entrenador, es que antes de que entre la prensa vayan y borren el marcador del tablero. Sí, porque pues básicamente el Dream Team había perdido contra un grupo de ¿cómo se dice? Un grupo de estudiantes básicamente de universidades, ¿sí? Que eran como los juveniles. Entonces, pues digamos, la prensa entra, hacen toda la indicación, hacen todas las preguntas, pero se sentía que algo había pasado durante ese partido. Y lo curioso es que al final, sí, uno de los asistentes de Chuck Daly dice que esa fue una prueba que puso Chuck Daly. ¿Por qué? Porque Daly en ese momento no hizo cambios en el equipo, no dio indicaciones, no hizo básicamente nada, sino que simplemente se sentó a ver el partido y pues teniendo el resultado final que el Dream Team básicamente perdió contra un grupo de estadounidenses. Y eso, de alguna manera, fue una técnica que utilizó Chuck Daly. ¿Por qué? Porque, digamos, tenías a todas esas figuras, a todos esos egos, a cada uno de esos jugadores que habían sido que si campeones, que si MVP, que si estrellas mundiales. Y pues al final tenías todos esos egos, pero al dejarlos ellos básicamente jugar solos y ver que, pues digamos, no pudieron contra un grupo de universitarios, pues al final ya todos dijeron como que, bueno, solo no podemos, vamos a pedirle ayuda o vamos a ponerle cuidado a lo que diga Chuck. Y eso de alguna manera se comentaba que Chuck era lo que había querido, o sea, no era que había sido un error así, que un error de cálculo, no es que haya sido un error de decir, uy, mira lo que pasó, sino que de alguna manera Daly premeditó eso y básicamente lo dejó pasar. Y ya después de que perdieron el partido, pues ahora sí los jugadores le pusieron cuidado a Chuck. O sea, fue como una manera de decirle a Chuck, bueno, ustedes no de Chuck de decirle a los jugadores, bueno, ustedes no pudieron, ahora el que manda aquí soy yo. Y es ahí donde Chuck Daly, pues digamos, toma el control del equipo y pues digamos hace lo que tenía que hacer como entrenador. Y me remonto a eso porque es de alguna manera como la estrategia perfecta para precisamente manejar toda esa cantidad de figuras, toda esa cantidad de ídolos, toda esa cantidad de egos, que de alguna manera como, en vez de él desde el inicio decir, bueno, vos haces esto, vos haces esto, vos haces esto, dejar que ellos jueguen solos, ver que les va mal, porque pues al final perdieron contra unos universitarios, y después de que pierdan, ahora sí Chuck llegar y decir, bueno, vamos a hacerlo a mi manera. Y de alguna manera, pues los jugadores no tenían ningún tipo de problema con ello, pues porque habían perdido. Entonces era como Chuck de liberarse de esa carga y tomar el control del equipo ya sin ningún tipo de discusión. Entonces yo creo que eso es lo que, por eso es que me refiero que de alguna manera cuando se tiene todo ese tipo de figuras, cuando se tiene estrellas, no solamente ahora en básquetbol, sino también en lo que viene a ser fútbol o lo que viene a ser el propio ¿cómo se dice? Otro deporte de equipo, como puede ser el voleibol, como puede ser el propio béisbol, como puede ser todo deporte de grupo. Cuando se tienen tantas figuras, al final lo que importa no es que si la táctica, que si la técnica, que si esto por aquí, que si esto por allá, porque pues al final no le vas a enseñar a jugar básquetbol a esos tipos, sino que básicamente es organizar todo en su lugar, que cada cosa vaya en su lugar. Si por ejemplo, si estás en una casa, que la cocina tenga los platos, tenga la estufa, tenga el horno, que la cama en la pieza, que si el sillón en la sala, y o sea, poner cada cosa en su sitio y dejar que las cosas fluyan, pero con un orden, o sea, como todo en orden para que las cosas fluyan bien. Y no necesariamente llegar y estar que si la táctica, que si esto, que si lo otro, porque al final los tipos son los mejores en el mundo, entonces pues saben jugar básquetbol. Entonces yo creo que eso es algo muy particular que tenía Chuck, que pues digamos desde por sí de la experiencia que tuvo con los Detroit Pistons, él supo de alguna manera manejar eso porque se enfocó más en el equipo, ¿sí? En el ambiente, las relaciones dentro del equipo, que incluso pues resultaron siendo muy buenos amigos y demás, más que en la técnica, en la táctica. Yo creo que es algo que, digamos, no se repite tanto en equipos de tan alto calibre, por lo que al final de pronto equipos que uno dice, bueno, tienen jugadores espectaculares, no terminan funcionando porque
digamos, de pronto no hay buena relación o no hay buena conectividad dentro del equipo en lo que se refiere más allá de lo técnico y lo táctico a la persona como tal. Entonces yo creo que por ese lado Chuck Daly es como una masterclass de cómo manejar un equipo con tantas estrellas.